¿Qué onda? Se me olvidaron ustedes. Escuche, escuche, escuchen. Se encontraron dos mujeres más o menos de la misma edad. Qué bueno, ¿no? Que tenemos a nuestras hermanitas sabias, porque todos los que tenemos canas, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bárbaros. Cuando lleguemos a esa edad nosotros, gloria a Dios por la sabiduría en nuestra iglesia. Todos ustedes que tienen canas, a ver, sus manos, sabios. Ya el almendro ya floreció. El tuyo ya te cayeron la sabiduría, ¿no? No, el almendro se secó. Esta mañana, ¿cómo están? Esta mañana estamos comenzando una carta nueva. Y si abren sus Biblias, por favor, en 2 Tesalonicenses vamos a estar estudiando este día. De ahí viene el mensaje en este día. Buenos días a todos, bendiciones a todos. Buen regreso para María Luisa y su familia que andaban por allá, donde Sonia anda hoy, por allá en New Jersey y todo eso. Y yo ando soltero. Así que si alguno de ustedes me quiere invitar a comer hoy, vámonos. No tengo que pedir permiso. Este día empezamos esta nueva carta que en realidad es la continuación de 1 Tesalonicenses. Acuérdense, primera, segunda. La primera carta que terminamos la semana pasada nos enseñó principios sobre afirmar a los creyentes en su fe. Algunas de las cosas que estuvimos viendo fueron particularmente la venida de Cristo. Antes de comenzar con nuestro mensaje del día de hoy, quisiera darle una pequeña introducción a esta carta y vamos hablando del autor y de la fecha de la carta. Si usted hace notas, esto no es información que no le vaya a servir, al contrario, le va a ayudar. Le va a ayudar porque pues usted quiere saber quién escribió la palabra de Dios y qué tipo de personas eran estas que escribieron la palabra de Dios. ¿Cuándo la escribieron? ¿Qué condiciones tenían las personas que escribieron? ¿En dónde se encontraban? ¿Qué había alrededor de ellos? ¿Qué estilo de vida? Todo eso a veces es no necesario, pero es importante saberlo. No tiene nada que ver con la salvación suya, pero sí tiene que ver con la madurez suya, porque está aprendiendo cosas. Y todos los que aprenden están avanzando en la madurez. Y ese es en realidad el mensaje para hoy, alcanzando la madurez. El autor y la fecha. El que escribió esta carta está escrito en el primer versículo y su nombre es lo primero que se ve. ¿Quién es el autor de la epístola? A ver todos juntos. Como en la escuela primaria, ¿verdad? A ver, niños, todos juntos. Pablo escribió la epístola, la segunda epístola, como también escribió la primera epístola. La carta aproximadamente entre los años 50 y 52 después de Cristo. Ya habían pasado medio siglo cuando esta carta se escribió. Quiere decir, la fe
aunque pase el tiempo, va a seguir floreciendo, va a seguir avanzando. Gloria a Dios por eso. Estamos en el año 2026 y la fe continúa avanzando, continúa creciendo. Eso es la importancia. ¿Qué era la ciudad a la que escribió, o más bien, en qué lugar estaban los cristianos cuando Pablo escribe esta carta? Tesalónica era un centro comercial importantísimo. Estaba ubicado en la vía Egnatia, una ruta que era clave para el Imperio Romano. Por ahí cruzaban todo comercio, todo tipo de comercio. Una ciudad fuerte, una ciudad donde la presencia de religiones existía, cultos paganos, idolatría, procesión social contra los cristianos. Todo eso existía en ese tiempo, y por eso a veces debemos de considerar el por qué Pablo escribe y con qué intenciones escribe la carta para los cristianos. Su ambiente era político, su ambiente era religioso, y hacía que los cristianos se enfrentaran a todo este tipo de cosas en esa ciudad. Algo difícil, pero era necesario, porque lo que Dios estaba haciendo con los cristianos es que a través de las persecuciones estaba llevándolos a otros lugares. No es que huían solamente de la persecución, sino que llevaban su fe a otros lugares. Gloria a Dios por eso. Y a veces como que creo pensar en que tal vez Dios nos tiene que apretar un poquito para que nosotros avancemos en la fe. Así es de que si alguno de ustedes está un poquito flojo, Dios lo va a apretar un poco para que avance en su fe en este día. La iglesia en Tesalónica, una iglesia joven, fundada por el mismo apóstol Pablo, se encuentra en Hechos 17, versos 1 al 9. No tenemos que leerlo eso, solamente le doy la referencia. Era una iglesia joven, recién establecida, y se distinguía por algunas cosas. Pablo menciona aquí algunas de estas que vamos a ver hoy. Una iglesia que estaba mostrando un avance en la madurez espiritual. Así es de que Segunda Tesalonicenses se escribe, pero la pregunta todavía está: ¿por qué se escribe Segunda Tesalonicenses? Una, para animarnos en medio de la persecución, porque ellos padecían persecución en ese tiempo, y algunos que predican el evangelio, que enseñan la palabra de Dios, que de verdad caminan con Cristo, están padeciendo persecución en estos tiempos. Entonces se escribe la carta para animar tanto a ellos en aquel tiempo como a los que somos hoy cristianos. Esos creyentes estaban sufriendo por causa de su fe. Pablo les recuerda que Dios hará justicia y que Cristo juzgará a los que afligen a su pueblo. Una cosa tengan bien segura: si alguno de ustedes está padeciendo por causa de Cristo, acuérdense de quién es la venganza. No paguen ustedes mal por mal, dejen que Dios se encargue de su situación. Entonces, la primera razón por la cual se escribe Segunda Tesalonicenses. También se escribe para corregir confusiones sobre la segunda venida. Ya en la iglesia de los tesalonicenses, lo vimos en la primera epístola, que ya pensaron que el día del Señor había sucedido, ya había llegado el día del Señor, y algunos se perdieron esa venida de Cristo. Bueno, ¿qué hacían los cristianos cuando decían: ya vino Cristo, ya para qué trabajamos, ya para qué? Y Pablo exhorta a los cristianos, a los que son flojos, ociosos, les dice: a estos hay que exhortarlos, que no sean ociosos, porque decían: ya vino Cristo, ya para qué trabajar, ya para qué hacer esto, ya. Y es un pensamiento equivocado. Hay que corregir a veces con la palabra de Dios, ya sea una confusión o ya sea una enseñanza que no está clara. Y la tercera razón era para exhortarlos a vivir de manera santa, de manera disciplinada, porque no vamos a alcanzar madurez si nosotros vamos a ignorar lo que es la vida cristiana. Si mezclamos nuestra vida cristiana con nuestra vida secular, no va a haber madurez, y este día lo vamos a aprender. ¿Cuál es el tema para hoy? Doctrina para alcanzar buena madurez. No para alcanzar madurez, para alcanzar buena madurez.
La madurez puede describirse como la capacidad de responder a la vida con responsabilidad y equilibrio. Hay que responder a la vida con responsabilidad y equilibrio. Todos los cristianos debemos de hacer esto. Debemos de responder a la vida de esta manera. Esa es la vida de cada uno de nosotros. Esa es la madurez secular. Esa es la madurez humana. Hay una madurez emocional, que es la habilidad de reconocer tus emociones sin negarlo. Es el no reaccionar impulsivamente. Es haber logrado manejar frustraciones, saber manejar enojo, saber manejar tristeza, sin destruirte a ti ni a los que te rodean. Has aprendido a elegir, a saber responder, no solo a reaccionar, sino a saber hablar con madurez. Las personas que son maduras emocionalmente se sienten profundamente gobernadas por sí mismos, no por sus emociones. Esa es la madurez emocional. La madurez mental. ¿Qué implica la madurez mental? Pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar. La Biblia dice que nosotros seamos prontos para oír y tardos para hablar. Hay que pensar antes de hablar, porque a veces somos muy ligeros para hablar y es cuando la lengua nos mete en problemas. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros debemos de pensar antes de actuar, y esa es una madurez, un tipo de madurez. O sea, ser capaces de ver qué consecuencias puede haber si yo hablo antes de tiempo. Aprender de las experiencias, cambiar de opinión cuando la verdad lo exige. La madurez mental se nota cuando alguien deja de justificarse y empieza a crecer. Pero ¿qué tal la madurez espiritual? Tener buena madurez espiritual. Ahí le va. Madurez espiritual, en un sentido bíblico, es confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Confiar en Dios en lugar de reaccionar con miedo. Y hay cosas que nosotros a veces no hemos aprendido bien. Pensamos que Dios no trabaja en esas áreas, y hermanos, en nuestra vida, toda nuestra vida, hay que aprender a confiar en Dios. Completamente, confiar en Él. ¿Qué más es la madurez espiritual? Discernir, entre lo bueno y lo malo. Una persona que sabe discernir, o sea, que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, está madurando, ha llegado a la madurez espiritual. También una persona que ha madurado espiritualmente sabe vivir con propósito y obediencia. ¿Sí se escucha, verdad? Vivir con propósito y obediencia. El maduro o la mujer madura, el hombre maduro, reflejan el carácter de Cristo. Se parecen más a Cristo. Cómo hablan, cómo responden, cómo reaccionan, qué hacen con el enojo, qué hacen. Todo esto es el que nosotros, cuando hemos llegado a la madurez en el Señor, reflejamos a Cristo. Porque si usted lee la Escritura y mira cómo Jesús reaccionó ante las diferentes situaciones en su vida, Él reaccionó de una manera madura. Él maduramente respondió. Entonces la Biblia puede describir la madurez como cuando estás creciendo en amor, como cuando estás creciendo en la fe, como cuando estás siendo perseverante. Esas tres cosas las vamos a estar viendo en esta mañana. Esa es una pequeña introducción a la epístola que vamos a estar estudiando en este día. ¿Ya tienen su Biblia? ¿Ya están en 2 Tesalonicenses capítulo 1? Vamos a ver 4 versículos que tienen muchísima, pero muchísima enseñanza. Voy a leer el primer versículo y luego vamos a ir poco a poco a ¿cómo se llama esto? A deshojarlo, desgajarlo, destrozarlo o separarlo, o como quiera hacerlo usted, pero vamos a ir solamente en 4 versículos. Ahí le va. Versículo 1. Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses,
en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Verso 1. Aquí en este versículo podemos pasarnos todo el mensaje de hoy, pero no lo vamos a hacer. Verso 2. Gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el versículo 2. ¿Qué les parece? ¿Quiere otro? Verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Padre, tu palabra nos da la enseñanza que necesitamos para el diario vivir. Y es nuestra oración que por medio de esta carta nos enseñes a caminar un poco más cerca de ti. Por medio de esta carta, Señor, tú escudriñas nuestro corazón y tú veas qué es lo que necesitamos ajustar, qué necesitamos cambiar para que te agrademos a ti, única y solamente a ti. Pedimos bendigas tu palabra. Bendice a los que estamos escuchando, los que tenemos el deseo de aprender. Que nada nos distraiga, que nada nos aparte de recibir tu palabra en este día. Si el diablo está queriéndonos distraer, Señor, en el nombre de Jesús, tú encárgate de él. Que aquí en este lugar demos única y solamente el centro de atención a ti, a tu palabra, y salir de aquí bendecidos en esta mañana. Juntos te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Verso 1. Pablo. La carta comienza con la identificación del que escribe, Pablo. Ya hemos aprendido antes que el nombre Pablo significa, a ver, ¿cuántos se acuerdan cuál nombre Pablo significa? Pequeño. Pequeño. Pablo significa pequeño o el más pequeño. Él escribe en algunas de sus epístolas que él es el más pequeño entre los apóstoles. Esto nos habla de un carácter que Pablo tenía de sí mismo, de describirse no como grande, porque él podía decir: yo soy Saulo de Tarso, yo tengo el nombre del primer rey de Israel, y llenarse de vanagloria y de soberbia. Pero no, al contrario, el nombre Pablo, que es el nombre griego Saulo, Paulo, y aquí se nos dice lo que significa para nosotros, recordando pequeño. Y aunque Pablo era pequeño en ese sentido, tenía la autoridad apostólica. Eso es algo que no se puede esconder. Alguien a quien Jesús mismo le dio la autoridad para ir y llevar su nombre. Privilegio, un lugar de privilegio que el mismo Señor se lo dio, pero él entendió perfectamente desde el principio que él debe de mantenerse pequeño y que Cristo debe de mantenerse siempre alto. Lo entendió Pablo. Este hombre no está haciendo el ministerio solo, y aquí no demuestra Pablo que él es pequeño en realidad. ¿Y cómo lo muestra? Que no está haciendo el ministerio solo, no está enviando la carta solito. Le acompañan sus colaboradores y compañeros de la obra del evangelio, y los menciona. El primero es Silas. Silas es también conocido en la Biblia como Silvano. ¿Qué hacía este hombre Silvano cuando Dios lo llamó? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Su trabajo era el de madurar a los cristianos. Su trabajo era el de enseñar, animar, confirmar, consolar a la iglesia de Cristo. Le doy una referencia que podemos leer esta mañana. No solamente era eso, también Silas era un profeta. Lo describe Hechos 15, versículo 32, en donde dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ese era Silas. ¿Por qué describo a Silas?
Antes de responderle, quiero que vayamos a la segunda persona, Timoteo. Timoteo también le acompañaba, un joven ministro del evangelio. Él tenía un buen testimonio, nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Timoteo recibió cuando menos, 2 dones espirituales que el Señor le regaló. 2 regalos de parte de Dios, el de exhortación y el de enseñanza. Primera Timoteo capítulo 4, versos 13 y 15. Nos dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí nos dice claramente que Timoteo tenía estos dones. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿La lectura de qué, hermanos? De Memín Pingüín, de Calimán, del Chavo del Ocho. ¿De qué lectura? De la palabra de Dios. Ocúpate en la lectura de la palabra de Dios. Eso podemos concluirlo nosotros. No vamos a exhortar a la iglesia de Cristo si no conocemos la palabra de Dios. No vamos a enseñar a la iglesia de Cristo si no estamos llenos de la palabra de Dios. Entonces Timoteo tenía estos dones. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero, o sea, los ancianos de la iglesia. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Cómo le llamamos a estos 3? El trío evangelístico. No piense que iba a decir el trío de los haces, o el trío de los reyes, o el trío. No, los 3 eran siervos del Señor. Los 3 eran hombres de Dios. Y Pablo está acompañado de hermanos que tienen una vida espiritual distinguida, llamados por Dios, vidas espirituales ejemplares. Y yo creo que todos los que decimos que somos siervos de Dios debemos de rodearnos de este tipo de personas. ¿Sí o no, hermanos? Debemos de rodearnos de personas que tengan un carácter como el de Cristo o parecido al de Cristo. Si nos rodeamos de gente que es incrédula, gente que le gusta mentir, gente que le gusta maldecir a otros, que le gusta reírse de la gente, ¿qué cree que va a suceder con usted y conmigo si nos rodeamos de ese tipo de gente? Nos va a afectar, nos va a contagiar. Tarde que temprano vamos a terminar haciendo exactamente lo mismo que esa gente. Hermanos, rodéense de personas que les beneficien, ¿de acuerdo? Rodearnos de personas que nos beneficien. Pablo escribió en Romanos 12, versos 15 al 17. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Así dice: alégrense con los que están alegres. ¿A quién está escribiendo Pablo? Cristianos. Cristianos, alégrense con los cristianos que están alegres. Alégrense con los que están alegres. ¿Qué más? Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. ¿Qué significa eso? Háganse solidarios con los humildes. O sea, únanse a ellos, tengan unidad con este tipo de gente, los solidarios, asociarnos con ellos. Lo que dice la Reina Valera del 60. Hay que asociarnos con los humildes. Es el tipo de personas que debemos de rodearnos. No se crean los únicos que saben, ni paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Eso es una demostración de madurez espiritual, buena madurez espiritual, cuando nosotros hacemos esto. Entonces describimos nosotros a estos 3 rodeados de buena influencia, rodeados de la palabra de Dios, rodeados de los dones espirituales, y son personas que habían llegado a la madurez. ¿Verdad? ¿Qué más dice el versículo? Dije que íbamos a desgajar el versículo. Leímos Pablo, Silas y Timoteo. ¿Qué es lo que hacen ellos? A la iglesia de los tesalonicenses. Quiere decir, esta carta se envió a los tesalonicenses. Por segunda vez la carta es enviada al mismo grupo de cristianos.
convertidos al Evangelio, pero todavía necesitaban ser confirmados. Todavía había algunas personas siendo perseguidas. Todavía había algunos que necesitaban ser fortalecidos porque eran débiles. Y la Biblia enseña qué es lo que debemos de hacer nosotros cuando sabemos que hay alguien débil en la iglesia. La referencia es 1 Tesalonicenses 5, versículo 14, en donde dice: también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dios dice que lo que podemos hacer con alguien en la iglesia que está pasando por un tiempo de debilidad. ¿Alguien ha sentido debilidad en la iglesia en alguna ocasión? Que se ha sentido débil, atacado, todo el día te ha ido mal, las cosas están saliendo como tú no esperabas. ¿Verdad que a veces sucede eso? Dices: híjole, me levanté con el pie izquierdo. Bueno, no es eso. El diablo está siempre al acecho. El diablo siempre está viendo a ver cómo te va a hacer tambalear. ¿Estará alguno de ustedes hoy débil, desanimado? ¿Necesitará alguno de ustedes exhortación o instrucción? La Biblia nos dice que nosotros podemos recibir ayuda de los que son fuertes espiritualmente. Y los que son fuertes espiritualmente es mejor que obedezcan la palabra de Dios, de ir a los que son débiles. ¿De acuerdo, hermanos? En Fruto de la Vid nosotros hacemos lo posible para poder llegar a ese punto. La iglesia en Tesalónica necesitaba ayuda. También algunos de nosotros en alguna ocasión vamos a necesitar ayuda. ¿Cómo vamos a hacer? Acerquémonos a alguien para que oren por nosotros. No nos dé pena pedir oración. Creo que en esa área la iglesia está un poquito mal. En ese sentido, nos da vergüenza que oren por nosotros. No, ¿cómo que voy a orar en frente de todo el mundo? Como que si fuera un crimen orar en frente de todo el mundo. Y nos da pena y como que no queremos que nos vean, porque ¿qué va a decir la gente? Al contrario, debemos de abrirnos de corazón y venir a la persona a donde Dios nos ponga, el pedir oración y decirles cómo nos sentimos y compartirles cómo estamos. Y ¿sabes qué, hermano? Me siento mal, he estado siendo atacado, estoy siendo necesito ánimo, necesito ayuda. Y ojalá que en esta iglesia, al término de ese servicio, usted y yo podamos hacer eso, porque es parte del servicio también. No venga, escuche la palabra y se vaya a su casa. Hable con alguien si necesita oración. ¿Alguien necesita oración hoy? Todos debemos de decir: yo necesito, usted necesita, pastor, la del sonido no es tan santa, necesita oración. Los maestros, no porque están enseñando, todos necesitamos oración. Unos por una cosa, otros por otra. ¿Cierto o no? Entonces, no se vaya a ir hoy. Le animo a que se acerque a alguien y le diga: hey, hermano, ¿puedes orar por mí? Mira mi trabajo, hay una persona que me trata mal porque soy cristiano. Mira, en mi oficina estoy rodeada de hombres o yo de mujeres o lo que sea, pero necesito oración porque estoy siendo atacado o porque me siento desanimado. Hágalo, Dios le va a bendecir, Dios le va a suplir su necesidad, Dios le va a fortalecer. Entonces hay que acercarnos a los débiles o dejar que los débiles pidan ayuda. Eso es una buena enseñanza y eso es una buena demostración que vamos camino a la buena madurez. A la iglesia de los tesalonicenses, ¿qué más dice el versículo? A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué es lo que podemos sacar nosotros que Pablo pudiera estarle diciendo a los cristianos en Tesalónica? Dios Padre prometió que Él iba a enviar a su Hijo. ¿Lo hizo o no lo hizo? Gloria a Dios. Y al mismo tiempo Jesús le prometió a los discípulos que Él vendría otra vez. ¿Lo hizo o no lo hizo? Ahora los cristianos como que se han olvidado de lo que Dios hizo y lo que el Señor prometió. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Pues que la iglesia es de Dios y que la iglesia es de Jesús. Amén. ¿Y qué debe hacer uno que es parte de la iglesia? Pues hay que reconocer a Dios siempre. Hay que reconocer a Jesús siempre. Si es su iglesia,
nosotros debemos de reconocerle a Él como el dueño. ¿Por qué traigo este punto a su oído, querido hermano y hermana? ¿Sabe por qué? Porque hay religiones que enseñan cosas contrarias a esto. Hay religiones que reconocen a Dios, pero no reconocen a Jesús. Pero la iglesia de Cristo reconoce a Dios Padre y a Dios Hijo, amén. Hay que honrar a Dios Padre, hay que honrar a Dios Hijo. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Y le voy a dar a ustedes la escritura en donde la Biblia dice que si uno honra a Dios, si dice uno, no, pues yo creo en Dios, claro que sí, Dios. Pero eso de que el Hijo vino y que murió en la cruz, eso yo no lo puedo creer. Yo creo en un Dios, pero no creo en lo que Jesús vino a hacer este mundo. Bueno, Juan capítulo 5, verso 23 nos dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Enseña la Biblia entonces, con una buena doctrina acerca de la persona del Señor, de que esto lo aprendemos y luego maduramos. Eso es una doctrina que la Biblia enseña. Es una enseñanza bíblica. Le doy varios versos en donde aparecen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos. ¿Le parece? Hay más de 5 versos donde aparecen juntos, pero le voy a dar 5 versos. Los queremos leer, son cortitos y es rápido. Mateo 28, versículo 19, allí nos dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Están los 3 juntos, ¿verdad? Ok, muy bien. Juan 14, 26. Corté el versículo porque cuestión de tiempo. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, ahí aparecen los 3 otra vez. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí se menciona la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la enseñanza y guianza de los creyentes. Sin duda. El Consolador, ¿quién es? El Espíritu. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Y quién dice que va a enviar el Espíritu? El Padre. Aparecen las 3 personas. Segunda Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿De qué habla este versículo? Este versículo menciona las 3 personas de la Trinidad nuevamente. Mateo 3, versos 16 y 17. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí están las 3 personas, nuevamente. Y la última, primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre, para la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz les sean multiplicadas. Hay 5 versículos que yo le doy hoy. ¿Usted cree que hay más? Claro que hay más, muchos más. Esta es una doctrina importante y necesaria para la iglesia de Cristo. No nos olvidemos quién es Jesús, no nos olvidemos quién es el Padre, no nos olvidemos quién es el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Doctrina para llegar a la buena madurez. El que no reconoce al Hijo, pues ¿qué relación puede tener con el Padre o con el Espíritu Santo? Nosotros aprendemos esta mañana. Pablo escribió: iglesia tesalonicenses, aprendan a confiar, lleguen a la madurez, crean que Dios es uno. Mire Dios Padre, mire Dios Hijo lo que ha hecho, y les da la instrucción en este primer versículo de una buena doctrina. Vámonos al versículo 2 de segunda Tesalonicenses. Allí dice: gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y como que Pablo
como que hacía un énfasis en esto. Dios Padre y el Señor Jesucristo. Un énfasis en lo que acaba de escribir, que no lo escribió un versículo antes. ¿Por qué lo tiene que escribir otra vez? Porque es como un martillo que está golpeando la cabeza del clavo y está queriendo que entre bien eso ahí en el corazón. ¿Sí me entiende la ilustración, verdad? Porque traigo un martillo. Y yo creo que esto lo que Pablo hace es para que la iglesia se afirme, para que la iglesia quede bien cimentada, que no sean tan valientes. Vamos a hablar de la primera cosa que Pablo describe aquí. La iglesia, ya sea de los tesalonicenses o nosotros, fruto de la vid, en ese tiempo pasaban las mismas cosas que nosotros pasamos hoy, con alguna que otra diferencia por la tecnología y los avances de la ciencia. Pero la iglesia, el corazón del hombre, ha estado igual siempre. ¿Estamos de acuerdo? Batallamos con el mismo tipo de emociones y las dudas y todo eso, porque la Biblia habla de todo eso en realidad. Pero ¿qué dice Pablo? Gracia a ustedes, gracia a los cristianos. Los incrédulos no pueden recibir gracia porque no creen en Dios, no la pueden recibir. Si la gracia de Cristo, la iglesia no puede caminar. Son otras que a lo mejor te puedes estar haciendo tú. Yo no puedo caminar sin la gracia de Dios. ¿Sí? Porque la gracia de Dios es lo más hermoso que nosotros hemos recibido. Y más que un saludo del apóstol Pablo, es un buen deseo, el mejor de los deseos. Imagínate, cuando nosotros nos saludamos, oh, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es buen deseo ese, ¿verdad? Pero ¿qué tal si dijéramos, hey, la gracia de Dios contigo? La gracia del Señor se derrame en tu vida. Que la gracia de Dios te llene, que la gracia de Dios te ayude. ¿Qué acaso no es mejor todavía? Porque el decir Dios te bendiga es como está muy generalizado eso, ¿no creen? Todos los cristianos lo usan eso. Es más, hasta gente incrédula lo usa. Oh, Dios te bendiga. Y nos vamos nosotros contentos porque alguien nos dijo Dios te bendiga. Pero ¿qué tal si alguien nos saluda con la gracia de Dios esté contigo? Cuando nosotros hacemos una carta, regularmente decíamos, te escribo saludándote, esperando que te encuentres bien, de salud. Y eso es lo que decimos. Pero que alguien nos escriba y nos diga, la gracia de Dios sea contigo. Qué hermoso deseo. El mejor de los deseos. Si nosotros hacemos énfasis en la salud física cuando escribimos una carta, los hombres de Dios debemos hacer énfasis en la salud espiritual cuando escribimos algo hacia los demás. Porque hay mucho más de la salud espiritual, de la salud física, y es la salud espiritual. ¿Sí o no? ¿Qué significa gracia? Todos ustedes ya saben, la Biblia enseña que la gracia es un regalo, es un favor de parte de Dios para nosotros, inmerecido. Gracia, el favor inmerecido. La definición más esencial de la gracia es el favor de Dios para nosotros. La bondad, la ayuda de Dios que no merecemos. Nos podemos nosotros jactar de muchas cosas, pero de la gracia no, porque no la merecemos, no se nos dio o no la ganamos. Más bien, ¿y cuánta gente no se quiere ganar el favor de Dios? ¿Cuánta gente no hay que dice, a ver si gano un favor con Dios, a ver si me va mejor con Dios? La gracia no es un pago por algo bueno que hacemos. La gracia no es un premio que recibimos por lo bien que nos portamos. La gracia es un regalo. Dios nos dio su gracia cuando no la merecíamos. Gracia, rescate gratuito, gracia, favor activo, gracia para poder vivir la vida cristiana. Eso es lo que Dios ha hecho cuando nos regala su gracia. Y Pablo dice, gracia a ustedes. No gracias a ustedes, gracia a ustedes. La gracia de Dios actuando a nuestro favor. Eso es lo que es gracia. Nos perdona
¿Cuántos dicen amén? Nos salva, amén, nos transforma, nos sostiene, nos capacita. Todo hace la gracia para nosotros, todo, y no lo merecemos. Romanos 5 versículo 8, por esta razón no lo merecemos, sin embargo se nos dio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, la gracia de Dios se derramó sobre nosotros. Eso es lo que significa que Cristo murió por nosotros. La gracia de Dios se nos fue otorgada. Qué hermoso, ¿no es cierto? No merecíamos, sin embargo, a su tiempo, el tiempo de Dios, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, y la gracia se derramó. Gracia activa, rescate gratuito, la gracia de Dios. La gracia de Dios no es un sentimiento para que nosotros andemos diciendo, ay, qué suave la gracia de Dios. O sea, no es algo que debemos sentir. Es Dios obrando para salvarnos, para rescatarnos. Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, la palabra don ahí, ¿qué es? Regalo, regalo. Es un carisma de Dios para ti y para mí. Gracia, poder de Dios para vivir la vida cristiana. Pero hermano, espéreme, ¿que acaso no es el Espíritu el que nos ayuda a vivir la vida cristiana? Claro que sí. Dios es amor. Significa Dios es gracia. Significa el Espíritu de Dios es amor. Significa el Espíritu de Dios es gracia. O sea, todo eso está conectado para que nosotros entendamos todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Pablo le dice a los tesalonicenses: hermanos queridos en Tesalónica, no se les olvide que el Señor derramó su gracia sobre ustedes. La gracia no solamente salva, también nos capacita. Dios está obrando todos los días en tu corazón y en el mío. ¿Sabían ustedes eso? Dios está trabajando todos los días en nosotros. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 16. Pablo escribe y dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Eso, si hubiera terminado el versículo, hubiera sido una contradicción de lo que Pablo quiere decir. Pero ¿qué dice? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios, hermanos. ¿Por qué es tan importante? Ahí le va. Una, porque da fuerza en la debilidad. Dos, ayuda en la tentación. Tres, consuela en el sufrimiento. Y cuatro, nos da poder para obedecer. La gracia, si lo ves solamente como un regalo, no vas a entenderlo. Si lo ves como la ayuda de Dios, el Espíritu de Dios en ti, eso es lo que es y eso es lo que hace. La gracia de Dios, el regalo de Dios para ti. Pregunto yo esta mañana: ¿tú mereces el regalo de Dios en tu vida? ¿Mereces que Dios te haya dado su Espíritu? El Espíritu de Dios viene con todas esas cosas para que nosotros tengamos la vida victoriosa. Y lo podemos ver y examinar y estudiar y concluimos que es la gracia de Dios. La gracia de Dios para nosotros. Entonces, en resumen, Pablo les dice: Dios nos está dando lo que no merecemos. Gracias al Señor. Dios nos está ayudando en lo que no podemos. Y Dios nos está transformando en lo que Él quiere. Voy a repetir eso. Dios nos está dando lo que no merecemos. Lo que nos está ayudando en lo que no podemos, y nos está transformando en lo que Él quiere. Así trabaja Dios cuando se habla de la gracia. Pero la iglesia no solamente recibió gracia a ustedes. Y paz, dice Pablo, paz. Y esa es otra palabra que vamos a estudiar en esta mañana antes de que nos vayamos a casa. Yo creo que ya llevan suficiente ahorita, pero vamos a llevar un poco más. Paz. ¿Qué significa paz en la Biblia? En la Biblia, paz en hebreo es shalom. ¿Y qué significa shalom?
significa plenitud y bienestar total. Cuando dos judíos se encuentran de la misma nación, puede quizás hasta que sean de la misma tribu, porque usted ya sabe que Israel está compuesta por 12 tribus. Algunos son de la tribu de Judá, otros son de la tribu de Benjamín, otros son de la tribu de Manasés y todo eso, ¿verdad? Pero cuando dos judíos se encuentran y se saludan Shalom, esto es lo que se están deseando. Se están deseando plenitud y bienestar total. Que Dios derrame toda su plenitud y que Él derrame todo su bienestar en tu vida. Shalom. Paz. Paz con Dios. Paz con los hombres. Y la Biblia habla de esto. El ser reconciliado con alguien con quien estabas en enemistad por mucho tiempo. El vivir tranquilo, tanto de adentro como por fuera. Antes de Cristo, usted y yo estábamos enemistados con Dios. Teníamos un pleito. Nunca íbamos a ganarle a Dios, pero estábamos en pleito. Éramos rebeldes. ¿De acuerdo? Éramos malos. Bueno, todavía somos malos. No se ponga tan contento porque todavía somos malos, ¿no? ¿Qué más éramos? Pecadores, desobedientes. ¿Qué más? La lista está bien larga, no sé por qué razón no quieren hablar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Éramos sin Cristo enemigos de Dios. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿cómo es que ahora podemos tener relación con Dios? ¿Cómo es que hemos llegado a religarnos? Porque eso es lo que la palabra religión significa, religar. Nuestra religión nunca nos pudo religar, pero Cristo sí. Queríamos ser religados con Dios y por eso ritos ceremoniales y cumplimientos de la ley y ir a asistir a los cultos religiosos y todo. Queríamos ser religados con Dios, pero no podíamos. ¿Sí se acuerda usted de eso, no? Pero viene Cristo. Y cuando Cristo aparece y nuestro corazón es tocado y movido por la gracia de Dios, ¿qué hacemos? Confesamos a Jesús como Salvador. Gloria a Dios. ¿Qué sucede con nosotros? Pues yo sé qué sucede, hermano pastor. Somos nuevas criaturas. Sí, gloria a Dios. Somos nuevas criaturas. Pero ¿qué más sucede? ¿Ha visto un perro y un gato cuando son cuates? ¿Alguien ha visto un perro y un gato que no se pelean? Eso no es natural. Porque el perro y el gato siempre están comiéndose el uno al otro. Así estábamos nosotros con Dios, siempre en pleito, hasta que vino Cristo, la gracia de Dios. ¿Y qué hizo? Tocó nuestro corazón. ¿Y qué sucedió? Nos convertimos en cristianos, nos convertimos a Cristo, nos convertimos al Evangelio. Pero ¿cuál es el resultado de todo eso? ¿Qué significa haber convertido tu vida a Cristo? Significa lo que nos dice Romanos capítulo 5 versículo 1. Tu vida ha cambiado. Tu corazón ha sido cambiado, tu interior ya no es el mismo. Eres una persona que ha recibido lo que más querías. Ya no estás en pleito con Dios. ¿Qué nos dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Recibimos la paz de Dios. La paz que viene a un cristiano cuando ya no hay culpa. La paz que viene a un cristiano cuando ya no hay condenación ni separación. Eso es bien hermoso. Si no han apreciado ustedes la paz de Dios en su vida, algo está mal. Pero Dios ha hecho esto dentro de nosotros. Descanso para el alma, descanso para el corazón, descanso para la mente. La paz de Dios se nos ha dado para que podamos vivir así. Pero ¿qué cuando hay problemas? ¿Se nos acaba la paz? ¿La paz es solamente cuando las cosas están bien? No, la paz es más todavía importante cuando hay circunstancias adversas, cuando hay problemas y la gente nos mira y ¿por qué razón tú no te desbaratas como otras personas? ¿Por qué razón es que tú estás
tan tranquilo, tan tranquila? ¿Por qué se te ve esa paz? ¿Por qué? Pues porque ya sabemos por qué. Porque Dios está en nosotros. Y Él está en medio de las circunstancias buenas o malas. Entonces, Pablo dice, la paz para ustedes. Shalom, bienestar y plenitud total. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea que el mundo da una paz cuando todo va bien. El mundo busca una paz para que no haya más guerras, pero Dios da una paz aunque todo esté mal. ¿Sí me oyeron eso? Dios da su paz aunque las cosas estén mal. Dios trajo su paz a mi vida cuando yo era bien pecador. Esa es la gran diferencia. Yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir madurando. Dios, ayúdame a entender lo que tú quieres para mí. ¿Y qué quiere Dios? Dios quiere gracia y Dios quiere paz para mí. Paz de parte de Dios. ¿Sabes dónde se necesita paz de parte de Dios? Cuando las cosas están en caos. La paz de Dios viene cuando una persona está desbaratando. Problemas aquí, problemas allá, tristezas, preocupaciones, cansancio, todo eso. Dios trae una paz cuando existe ese caos. La paz cuando Dios pone orden en nuestra vida. Cuando estamos desilusionados. Prende una luz donde hay confusión y oscuridad. Eso es la paz de Dios. Da dirección cuando hay incertidumbre. Por eso Pablo ora para que los creyentes vivan en paz en todas las áreas de su vida. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde el momento en que Cristo te encontró? Ojalá que estés cambiando, y yo también, en estas áreas. Seguir creciendo en la gracia. ¿Qué no nos dice la palabra de Dios que crezcamos en la gracia? ¿Sí o no? Crecer en la gracia, o sea, entender un poco más, madurar un poco más acerca de lo que es la gracia. La paz hay que entenderla, hay que madurar en esa área. Pablo siempre dice gracia y paz. ¿Por qué siempre dice gracia y paz? Yo les he llamado, y ustedes ya lo saben, los gemelos del Evangelio, del Nuevo Testamento. Gracia y paz van juntas siempre. Estuvieron en el vientre juntas, nacieron juntas, crecieron juntas. Son como dos, como mis cuatas, mis nietas. Siempre andan juntas. Ahora ya se quieren vestir diferente, pero siempre se vestían igual. Y eso es curioso porque Pablo habla de estas dos cosas como esenciales para la iglesia: gracia y paz. Cuando Pablo dice eso, está diciendo que Dios les dé su favor y su bienestar profundo en el corazón. Esa es la bendición completa y ordenada. Primero viene la gracia, porque sin gracia no hay paz, ¿verdad? Sin gracia no hay paz. En resumen, bienestar profundo, paz, descanso interior, reconciliación con Dios, un orden de vida, luz en la oscuridad y todo eso que usted acaba de escuchar. Toda esta obra comienza con la gracia. Nunca viene la paz primero, comienza la gracia primero y luego viene la paz. Gloria a Dios. Esos son 2 versículos y ya se nos acabó el tiempo. Pero podemos ir en el versículo 3 y 4, porque si no luego el sermón de la semana que viene se le va a hacer más largo. ¿Prefieren la semana que viene o esta semana que se alargue? Ahorita, hermano pastor, vamos todos juntos. Versos 3 y 4, ahí le van. Siempre damos gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo. A ver, dígalo conmigo, su fe va creciendo sobremanera y abunda, la palabra abunda, repítalo, abunda el amor de cada uno para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios a causa de su, dígalo, perseverancia. A causa de su perseverancia. 3 palabras que vamos a estar viendo antes de irnos: fe, amor, perseverancia. Entonces dice, a causa de su perseverancia y fe, de todas las persecuciones y aflicciones que están soportando. Una fe creciente, todos necesitamos.
Un amor abundante, todos debemos demostrarlo. Y una perseverancia en las pruebas, todos debemos de pasar por ellas. ¿Okay? Ahí va. Esta es una de las áreas en las que el ministro se goza cuando ve a un cristiano que su fe va creciendo. Un ministro se alegra cuando, es como un padre de familia cuando ve a un hijo que está creciendo, que va aprendiendo cosas. Regularmente el hijo imita al papá, quiere ser como el papá. Cuando es niño, el papá es el héroe, el papá es el mejor, el papá es el más fuerte, el papá ese es el hijo cuando ve al padre y está aprendiendo. Pero luego llega una edad en donde ya el papá se equivoca y ya el hijo comienza, o la hija comienzan a ver al papá ya diferente. Después de un tiempo, cuando los hijos ya son adultos, ya el papá ya es un viejo, ya no sabe, ya está anticuado, ya se le pasó. ¿Y sí me entienden lo que digo? O sea, ahorita a nosotros nos alegra a los ministros ver una fe creciente. Cuando la persona crece en su fe, cuando le echan ganas, cuando son de estímulo para otras personas. Pero escúcheme, ¿de qué sirve la fe? Sin amor. De nada, ¿verdad? Eso nos llega al segundo punto. Hay que abundar en el amor los unos con los otros. Esas capacidades que Dios da a sus hijos para que se muestren a este mundo, la más importante de todas como cristianos, no es el conocer la Biblia, no es el orar muchas horas, es el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. ¿Todos escucharon eso? Porque mucha gente que hoy piensa que mientras más conoces de la Biblia, mientras más oras, eso es lo que te distingue como discípulo. No. Otra vez, Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Abundar en amor los unos con los otros. Esas capacidades que Dios nos da, las debemos demostrar a este mundo. Vivir en verdad como lo que decimos ser, como cristianos, amando como Cristo amó. La Biblia describe a los cristianos como caudales de amor. ¿Sabía ustedes? Caudales de amor. ¿Por qué digo eso? Juan 7, versículo 38. Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De nuestro interior van a correr ríos de agua viva. ¿Pero a qué se refiere Jesús? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Díganlo bien fuerte. Amor. Otra vez. Amor. Fruto del Espíritu Santo, amor. Se supone que los cristianos de nosotros deben de correr caudales de agua viva, ríos de agua viva, que fluyan de ti, que fluyan de mí. ¿Sí o no? El amor es a lo que se está refiriendo Jesús en este versículo. El Espíritu, hablaba del Espíritu, hablaba de la obra del Espíritu en un cristiano. Que el amor fluya de parte de mí. Y yo necesito oración en esto, porque a veces no fluye amor de mí. Más cuando voy por la carretera y un ingrato se me cruzó a la brava. No fluye el amor ahí. ¿Alguien conmigo? Claro que sí. No fluye el amor cuando mi esposa me ofendió y yo sentí como con ganas de darle doble. No fluye el amor de Dios a través de mí. No fluye el amor de Dios cuando mi patrón me dice que haga tal cosa y a mí no me gustó, y no fluye el amor de mí. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Como cristianos debe de fluir el amor de Cristo. Y el que te pida llevar su capa a 1 milla, llévasela a 2. Y el que te golpee la mejilla derecha, pon la otra. Y el que te maldiga y el que te persiga y te ultraje,
ora por él. Fluye como ríos de agua, fluye como el Espíritu Santo distingue a los cristianos. Esa es la segunda cosa. El amor debe de abundar en nosotros. La última es la perseverancia. Perseverancia de los cristianos. Eso habla de un cristiano que ha aprendido, un cristiano que ha sido templado, la perseverancia. Les digo, perseverar es fácil cuando todo está bien, ¿no es cierto? Cuando todo funciona bien, cuando todo trabaja. Hace 2 o 3 días me desperté, comencé a trabajar temprano y salgo bien alegre. Le digo a mi esposa, yo trabajo en casa, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me está yendo de maravillas hoy. Todo me está saliendo al pie de como lo quise, exactamente como lo quise. Y luego nomás se me quedó viendo mi esposa. Y yo dije, a ver si no me dice algo, porque regularmente mi esposa me dice algo, pero no, qué bueno, me dice, qué bueno. Pensando tal vez que a lo mejor si me fuera mal saldría igual contento. Híjole, me fue mal, pero bueno, ni modo. No, cuando me va mal, ¿qué hace uno? Se queja uno, reniegas, culpas a los demás. Pero cuando estás perseverando, cuando aunque las cosas no vayan bien, tú continúas en perseverancia. Hay persecución, continúas en perseverancia. Hay ataques contra tu fe, ahí vas, ahí vas. Dios se encarga de formar un carácter en ti y en mí que se parezca al de Cristo en estas circunstancias, porque vemos el ejemplo de Jesús. Pasó por todo eso y nos dice la Biblia, y él ni abrió su boca. Él respondió con bendición: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. A los que le perseguían, él oraba por ellos, los bendecía. Hay que permanecer en estas cosas, hermanos. Es la segunda palabra. Perseverancia es lo mismo que permanecer. Jesús dijo en Juan 15, versículo 1 a 11, encontramos 10 veces la palabra permanecer en estos versículos de Juan 15, de los versos 1 al 10, casi una vez por versículo. 10 veces aquí encontramos a nosotros a Jesús que dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. 10 veces la palabra permanecer. Pablo le escribe a los cristianos en Tesalónica que perseveren. Y aquí Juan, permanezcan. En el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias. Y la otra palabra que podemos usar unida a perseverar y a permanecer es la palabra vencer. Para llegar a una madurez buena espiritual hay que perseverar, amén. Hay que permanecer y hay que vencer. A las 7 iglesias de Asia Menor, Juan les escribe, les dice: el que venciere, el que venciere, el que venciere. Para poder vencer, ¿qué tienes que hacer? Perseverar y permanecer. Si no, no la vas a hacer, compa. No la vas a hacer. Entonces la palabra permanecer, la palabra perseverar, todas estas palabras indican una madurez buena.
Una referencia que les puedo dejar es Primera de Pedro 1, versos 6 y 7, en donde dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De que vamos a ser probados en alguna ocasión, o por el compañero del trabajo, o la mamá, el papá, o tal vez por los hijos, o tal vez por los amigos o vecinos, lo vamos a pasar por ese tipo de situación. ¿Qué vamos a hacer? Concluimos. ¿Queremos que nuestra fe crezca? Yo quiero oír un fuerte amén. Okay. ¿Queremos que nuestro Señor trabaje en nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Cruzarnos de brazos y dejar que Dios trabaje en nosotros? No, tenemos trabajo que hacer. Si queremos que el amor de Dios fluya, si queremos que nuestra fe crezca, si queremos permanecer, necesitamos varias cosas. Uno, dejar que la palabra nos llene. Hágase esa nota, aunque no haga ninguna otra, hágase esa nota. Yo necesito dejar que la palabra me llene para que mi fe crezca. Porque nuestra fe no puede crecer con la alabanza, que es muy bonita la alabanza, ¿verdad? Digo, si no, ya pongan otro cantante. La alabanza puede bendecirnos y puede estar bonito, y la alabanza puede, pero no nos da fe. Eso no es lo que nos da fe. ¿Qué nos da fe? Que estamos juntos y convivimos. Puede causar un tipo como de ánimo en nuestra fe cristiana, pero no es lo que nos da fe. La fe, dice Romanos capítulo 10, es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para que nuestra fe crezca? Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Número 1. Número 2, ¿qué necesitamos para que el amor de Dios fluya? Todos ustedes oyeron el mensaje hoy. ¿Qué necesitas para que el amor de Dios fluya a través de ti? Llenar nuestro corazón con el Espíritu. Dejar que el Espíritu nos llene para que abunde en nosotros. Cuando una cosa ya está llena, ya no se puede llenar más. ¿Qué hace? Sale, va a sobreabundar, va a saltar. Y si yo estoy cerquita de ti, tú estás cerquita de mí, imagínate cuando ya estamos bien llenos del amor de Dios, ¿qué va a suceder? Pues ahí está fluyendo el amor. Tu esposa necesita el amor, tu esposo necesita el amor, tus hijos y todo el mundo necesitan ver el amor de Cristo. No quieren ver la palabra predicada, no quieren ver qué bueno eres, qué buena eres, no, quieren ver el amor de Dios que fluya. Y último, si queremos que nuestra fe madure y crezca, necesitamos perseverar, necesitamos permanecer, necesitamos vencer. Para todo esto, obediencia a nuestro Dios. Esta iglesia es pequeña, gloria a Dios, ¿no es cierto? Hay iglesias bien grandísimas, no somos ni una parte mínima de una iglesia grande donde hay familias por los miles. Nuestra iglesia es pequeña, le doy gloria a Dios por eso. Pero porque es pequeña no es madura. Tiene que ser una iglesia grande para que digan, mira cómo esa iglesia ha crecido, mira cuánta gente. Déjame decirle, hay iglesias que son grandes y la mayoría de la gente solamente entra como si fuera una religión más. Van, se sientan, escuchan, se van. No vuelven a hablar ni a oír de Dios hasta la siguiente semana. Si es que regresan la siguiente semana, van, se sienten, escuchan, se van. Año tras año, década tras década. Y eso es algo que no les va a traer madurez. Vamos a cargar las pilas, dicen. Y van a la iglesia y se sientan por una hora. ¿Cómo se distingue una iglesia que ha alcanzado buena madurez? ¿Qué dijimos? Dejar que la palabra nos llene, dejar que el Espíritu de Dios nos llene y perseverar, permanecer y vencer. Eso es lo que necesitamos. La iglesia no se mide por el tamaño
de los congregantes. La madurez no se ve por el número de los congregantes, sino por su fe creciente, su amor abundante y su perseverancia en medio de las pruebas. Quiero orar esta mañana que Dios haga de nosotros, fruto de la vid, los que somos, una iglesia que confía en Dios, que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, que vive con propósito y en obediencia, y que refleja el carácter de Cristo. Suficiente, Señor, que hemos tenido para llevar al corazón en este día. No quiero, Padre, olvidarme de esta exhortación, de esta llamada de atención para mi vida personal. Te doy gracias que primero me hablaste a mi corazón, que he aprendido que necesito seguir creciendo en mi fe, seguir creciendo en amor, seguir perseverando en Cristo, y no voy a poder llegar a esa madurez, buena madurez, si dejo esas cosas a un lado. Sigue enseñando tus doctrinas a esta iglesia fruto de la vid y a toda la gente que va a las diferentes iglesias, Señor. Recuérdales que no se trata de ir, sino se trata de llevar la palabra a la práctica. No se trata de cumplir, sino dejar que Cristo se vea a nosotros. Señor, prepara nuestro corazón esta mañana para que podamos sentarnos a tu mesa con un corazón abierto, sincero, y podamos participar de los elementos en este día con gratitud, que es una bendición el podernos identificar contigo. Sabemos que nos equivocamos bastante, pero al mismo tiempo sabemos que tu gracia ha sido mucho más abundante que cualquier otra cosa. Gracias, Señor, por la oportunidad en esta mañana que tú nos das. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a prepararnos para participar de los elementos y siguen la instrucción de Juan.